Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos posicionamiento de pies en la prensa. Bien, esta es una duda que surge mucho entre principiantes, sobre todo entre aquellos que son más curiosos, porque todos hemos oído que en función de cómo coloquemos nuestros pies, donde los situemos, ya sea arriba, ya sea abajo, más estrecho, más separados, trabajaremos unas zonas u otras de la pierna, ya sea glúteo, ya sea femoral o ya sea la parte de los cuádriceps. Entonces, hoy mediante unos dibujitos vamos a ver si eso es del todo cierto. Que ya os voy adelantando que sí, que es verdad, pero todo con matices. Entonces, vamos de primeras a dibujar esa prensa. Vamos a imaginar que esto sería la plataforma de la prensa. Vamos a imaginar una prensa horizontal, también os digo. Ya iremos viéndolo después, pues los diferentes posicionamientos en las prensas lineales o pendulares, etc. Pero bueno, de primeras vamos a hacerlo la explicación sobre una prensa horizontal. De primeras siempre intentaremos colocar, cuando somos principiantes, los pies a la anchura de nuestros hombros y la altura de los pies también va a ser en la parte media. No quiero que coloquemos los pies ni muy arriba ni muy abajo. Otra cosa es que de primeras ya tengamos algún tipo de lesión o molestia en la zona de la rodilla, en la zona de la rótula, por alguna operación, por alguna lesión, por lo que sea. Si eso es así, vamos a intentar pecar un poquito más de colocar los pies más hacia arriba. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a imaginar que esto es un pie, una L, ¿no? Este es un pie. Si nosotros, de manera errónea o de manera natural, normal, aplicamos la fuerza con la parte media y delantera del pie, lo que sería parte media y puntas, todo el trabajo, todo el estrés se lo va a llevar la cadena anterior, se lo va a llevar la parte tibial, la zona de la rodilla, la zona de los cuádriceps. Si nosotros a la hora de hacer la pisada, aplicar la fuerza, lo hacemos desde la parte media y talón del pie, todo el trabajo va a ir más a la cadena posterior, va a ir a la zona pues, del gemelo, a la zona isquiosural, a la zona del glúteo, etc. Entonces, ¿cuál sería la posición correcta en el caso de que tuviéramos molestias en la rodilla? Pues evidentemente sería, por un lado, intentar aplicar la fuerza desde la parte media y talón del pie y de manera involuntaria, ¿vale? Vamos a intentar subirlos un poquito para facilitar ese gesto. Ahora os voy a explicar por qué. Nosotros de primeras la fuerza siempre la vamos a intentar aplicar desde prácticamente todos los puntos. O sea, desde 3 puntos, mejor dicho, desde toda la planta del pie, quería decir. Entonces, si esta es la planta del pie, tenemos por un lado la parte del dedo gordo, que no es ahí donde va, sino justo debajo, ahí es donde podemos aplicar la fuerza. Lo mismo en la parte del dedo más pequeño, ¿vale? Que sería esa parte donde aplicamos la fuerza, tenemos esos 2 puntos y luego el talón. Entonces, vamos a intentar repartir todo el peso corporal, toda la fuerza que aplicamos en esa pirámide invertida. Bien, esto es importante. Esto por lo menos que lo sepamos. Luego a partir de ahí habrá conceptos como intentar que no colapse esa pisada, mantener el puente, etcétera. Pero bueno, de primeras con que sepamos esto, yo creo que que chutamos. Entonces, vamos a intentar que todo el trabajo se reparta por todo lo que sería la planta del pie. En el caso de que no tuviéramos ningún problema, ya podríamos jugar un poquito más con el tema de la plataforma, que es lo que quiero que expliquemos, o quiero explicar hoy a ver qué tal se entiende. Entonces, de primeras, si por lo que sea nosotros, cuando vamos a la plataforma, decidimos que queremos trabajar un poquito más la cadena anterior, la parte de los cuádriceps, queremos incidir un poquito más, por un lado tenemos la opción de o bien mantener los pies en esa posición o incluso ligeramente por debajo. Si lo hacemos ligeramente por debajo, las puntas ya quedarían un poquito más abajo de la altura central y desde aquí cuando hiciéramos la bajada, cuando hiciéramos esa flexión de rodilla, cadera, etcétera, lo que va a pasar es que prácticamente pues la rodilla va a sobrepasar las puntas de los pies. Que esto no tiene nada de malo, ¿vale? Que este es otro mito que se ha dicho toda la vida, que las rodillas no tienen que pasar la punta del pie,
pero eso es mentira, ¿vale? O sea, de hecho, en cuanto más pasen sin la necesidad de elevar los talones, quiere decir que todavía mejor movilidad tendremos de dorsiflexión de tobillo, vamos a decir, mayor flexibilidad del tobillo, entonces eso es beneficioso para nosotros y seguramente nos salgan unas sentadillas de puta madre. ¿Vale? En el caso de no tenerlo, las sentadillas probablemente se conviertan en nuestra enemiga. Pero bueno, coñas aparte, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a intentar colocar los pies un poquito más hacia abajo y desde ahí podremos incidir ligeramente más en la parte de los cuádriceps. Recordad una cosa, si nosotros en ese movimiento de prensa vamos a trabajar 3 grupos musculares, como puede ser los cuádriceps, como puede ser los isquios, como puede ser el glúteo, así. En función de cómo coloque yo los pies, pues tendrá una mayor o menor activación. Lo dicho, si lo colocamos ligeramente por debajo de la línea central, aparte de que hay que tener una buena movilidad y no tener molestia, etcétera, porque esto es un ejercicio en el que se puede sobrecargar mucho, se puede estresar mucho, pues a nivel muscular, pero claro, también a nivel articular. Entonces, mucho cuidado, porque aquí nos venimos arriba, empezamos a cargar chapas de 20 y claro, ¿no? Y venga, y hago con 6 chapas a cada lado y ya, cuidado las rodillas después, ¿vale? Porque aquí es mucho más fácil cargar discos que cargarlo en la parte del torso. Claro, en el hombro cuesta meter chapas, pero aquí sin miedo al éxito. Entonces, vamos a intentar ir con cabeza y sobre todo de manera progresiva, ¿vale? O sea, gente que podáis ver que mete discos, no ha metido discos desde la semana pasada esta, no, los ha metido desde hace 10 años. Eso vaya por delante. Entonces, si nosotros hacemos eso, probablemente la mayor incidencia sea en la parte de los cuádriceps, la segunda mayor sea en el glúteo y el tercero será en el isquiosural. Si por el contrario colocamos los pies más arriba, como era el ejemplo anterior, el mayor trabajo se lo va a llevar el glúteo, después la parte isquiosural y después la parte de los cuádriceps. Entonces, en función de vuestro entrenamiento, porque yo recomendaría que hiciéramos siempre una frecuencia 2 en piernas, uno trabajando más la cadena anterior y otro trabajando más la cadena posterior, pues aquí lo que podríamos hacer sería meter esa prensa horizontal o incluso lineal, la clásica de 45 grados, probablemente colocando los pies un poquito más abajo y el día que hiciéramos el trabajo de cadena posterior, pues podríamos hacer el trabajo de glúteo de primeras, pues por ejemplo con algún hip thrust, algún peso muerto rumano, y después a la hora de ir a la prensa podríamos escoger la prensa pendular, la que hace ese movimiento. Y ahí, de hecho, probablemente carguemos más o podremos sobrecargar más la parte del glúteo. Lo dicho, siempre intentando, en este caso, para trabajar más el glúteo, pecar de colocar los pies algo más arriba. Tampoco os volváis locos, ni para una cosa ni para la otra. No voy a colocar los pies justo aquí en la punta para notar más el cuádriceps y al borde aquí el talón para notar más el glúteo. O sea, las cosas con cabeza, por favor. Recordad que tenéis que volver el día siguiente y probablemente la semana que viene y a la de 10 años. Entonces, vamos a intentar que aguantemos lo máximo posible en el gimnasio. Entonces, una vez tenemos esto claro, ya podemos usarlo a nuestro favor. Luego, a partir de ahí, hay otro que se suele decir, ¿no? El tema del posicionamiento de los pies. Que si más estrechitos, que si más anchos, que si más estrechos igual trabaja más la parte del basto lateral. No me volvería muy loco por esto. Es decir, hacia adentro no tendería yo a hacer experimentos. Si queréis hacer alguna cosa así, pues igual lo podéis hacer de manera unilateral, pero claro, de manera unilateral la gracia también está en colocar los pies a la misma anchura, porque tampoco quiero que hagamos de manera unilateral y, por ejemplo, el pie derecho, que sería este, lo coloquemos en el medio, no, que sea la anchura normal y listo. Pero, por ejemplo, a la hora de colocar los pies ligeramente más anchos, ahí sí que puede incidir más en la zona de los aductores, que es la parte interna. Algunos decían que no, que tal, pero bueno, yo sinceramente, cuando bajas prácticamente a tocar con el tope de la prensa, lo que sería abajo del todo, hostia, ahí tira bastante la zona de aductor. Entonces, a mayor anchura, pues también habrá un mayor estiramiento. Pero bueno, ya os digo, no me volvería muy loco con esto. Yo lo que sí que os diría es que intentéis estar lo más cómodos posible en la prensa, que intentéis colocar los pies a una anchura adecuada,
a una altura adecuada también, salvo que estemos, por ejemplo, queriendo trabajar a propósito, de manera intencional, la parte de la cadena anterior y en el caso de hacer con cadena posterior, pues lo hiciéramos hacia abajo, ¿vale? Recordad, para la cadena anterior, mucho mejor una prensa horizontal o una prensa lineal y para la parte posterior, pues sería la parte pendular, la prensa pendular. Esto sería así a grandes rasgos los consejos que os podría dar. Luego hay otra cosa que ahora me he dado cuenta cuando os he comentado la intención, es que la intencionalidad con lo que hacemos los movimientos es clave. Es decir, nosotros conocemos esta teoría y sabemos que si nos vamos hacia puntas, pues inevitablemente puede haber molestias en la rodilla o que inevitablemente el trabajo se va a ir a la cadena anterior. Al igual que si lo hacemos al contrario, vamos a la cadena posterior, pisando más con talón y parte media. Entonces, dentro de esos conceptos, recordar que tenemos que pisar con toda la planta del pie, pero sin la necesidad probablemente de mover los pies de esa parte media, de esa posición inicial, lo que sería para principiantes, si nosotros de manera intencional, si queremos trabajar más una zona u otra, también lo podremos hacer. Es decir, nosotros colocamos aquí los pies y vamos a estar pensando continuamente en con qué parte del pie estamos aplicando la fuerza. Recordar que el tema de la intencionalidad es clave y no solo para la prensa, sino para todos los ejercicios. Hay veces que, pues para mantener en una sentadilla, que queremos rotar, queremos hacer ese gesto de querer separar el suelo, lo que hago prácticamente es este gesto para poder activar bien la zona de la cadera y poder hacer una sentadilla correctamente. Pero los pies no se mueven, o sea, tenemos esa intención. Al igual que en la barra habréis oído, en el press de banca, que tenemos que intentar doblar la barra, al igual que en un peso muerto, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, esa intencionalidad también es clave. Que esto igual es cierto que es para gente igual algo más intermedia, incluso avanzada. Pero de primeras también que os vaya sonando, porque al final vuestro objetivo es, por un lado, tener las herramientas suficientes, mantenerlo en el tiempo, por supuesto, pero sobre todo que seamos conscientes de por qué estamos haciendo las cosas. No es cuestión de que me lo diga fulanito en internet o es que me han dicho, es que... No, a ver, cuestionaros un poco las cosas. Al igual que en el resto de ámbitos de la vida, cuestionaros las cosas. No deis las cosas por supuesto. Es importante que investiguéis en mayor o menor medida, pero más que nada porque de esta manera vais a aprender más. Y eso también es muy importante. Ya os lo dije en un vídeo, ser autodidacta también es clave, enseña mucho. ¿Qué pasa? Que se tarda tiempo y hay que ser muy responsable. Pero bueno, vamos a intentar hacer ese trabajo. Recordar que estáis trabajando vuestro físico. Es el lugar en el que vais a pasar toda vuestra vida. Por lo menos que os cunda, por lo menos que prestéis atención, por lo menos que le dediquéis un mínimo, ¿vale? Porque ya os digo, el cuerpo hay que tenerlo bien cuidado, por lo menos un mínimo, ¿vale? Para que se porte bien con nosotros y nos dure. Entonces, recordad, el tema de la intencionalidad es clave. A partir de ahí, lo dicho, sin volverme muy loco, pero colocando los pies de una manera correcta en la que yo esté cómodo y a partir de ahí vea que tengo proyección para mejorar a nivel de cargas. Si yo tengo esa proyección, si yo veo que prácticamente me encuentro cómodo, que no he tenido ninguna molestia, que todo el trabajo ha ido a donde tiene que ir, que los músculos que se tenían que activar se han activado, voy a progresar de una manera brutal. Es simplemente el tiempo, paciencia y semana tras semana acumular trabajo. Y ya os digo que lo vais a notar. En cambio, si de primeras ya vamos mal o medio mal, que si la pisada, que si ya voy un poco tocado con la rodilla, no, es que yo he oído que si coloco los pies muy separados, voy a trabajar más la parte interna, empiezas a volver loco, al final estás súper incómodo en la prensa y sobre todo lo que suele pasar es que haces una mierda de recorrido. Porque esto también parece una tontería, pero se nos olvida el rango de movimiento. O sea, no puede ser que esto lo sepamos de pe a pa y vayamos a la prensa y hostia, y a la hora de bajar, bajamos 15 centímetros. No jodas tú. Las prensas tienen por lo menos 60 centímetros de recorrido. Vamos a intentar hacer un mínimo. Porque es que si no es lo que os digo. No, es que yo coloco los pies bien arriba para que trabaje más la parte del glúteo. Claro, pero si bajas esto,
te va a dar igual que pongas los pies arriba al borde donde te salgan los cojones. En cambio, si tú bajas esto, aquí ya vas a estirar mucho más la parte del glúteo. Y ahí probablemente el trabajo se lo lleve bien todo el glúteo si encima hemos puesto los pies arriba, como hemos comentado antes. Ya os digo, no os volváis locos. No es cuestión de sacar las puntas de los pies por encima de la plataforma. Es simplemente apurar un poquito más hacia arriba. De lo que sería esa línea centro, llevarla un poquito más arriba. Esto es súper importante porque al final recordar eso. Va a ser más cómodo. Si nosotros no tenemos esa capacidad de intencionalidad, si no sabemos muy bien cómo poder aplicar la fuerza con los talones, etcétera, si los colocamos más arriba, automáticamente el peso o el trabajo, mejor dicho, lo vamos a hacer con los talones porque es donde va a recaer toda esa plataforma. Entonces va a ser mucho más fácil darnos cuenta de que ahí estamos haciendo la fuerza. Entonces el trabajo va a ir a la zona del glúteo. Pero claro, dentro de cada zona del glúteo tenemos que hacerlo con un recorrido decente, porque si no estamos apañados. Entonces, más vale que hagamos un recorrido completo, que las rodillas prácticamente se acerquen a, pues no sé, a la boca, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que las piernas abran bien, que podamos hacer una buena bajada y luego a partir de ahí ya coloquemos los discos. Porque claro, si hacemos esta bajada podemos poner 400 kilos y no, bien, hay otra, y venga, puedo más. Y no, bájate esto y vas a bajar 200 kilos a cada lado igual. Vale, entonces este tipo de cosas por lo menos que se nos metan en la cabeza, porque es súper importante que por un lado el rango de recorrido sea el óptimo, que por otro lado la intencionalidad la tengamos clara, que seamos conscientes con qué parte del pie estamos aplicando la fuerza y a partir de ahí, en función de en qué día estemos del programa de entrenamiento, pues podamos incidir más o menos en otro. ¿Que estamos con la parte anterior? Buscaría una prensa horizontal o lineal. A partir de ahí, las lineales, por lo menos donde yo entreno, tienen un par de barras. Tienen una un poquito más alta, otra un poquito más baja. Esto os lo voy a poner a bonus track, porque tampoco voy a hacer otro vídeo explicando esto, porque no hace falta. Entonces, nosotros en la prensa tenemos dos líneas para colocar el peso. Y luego os voy a decir, en función de cómo estemos, es que con los dibujos, que soy muy malo. Aquí es donde apoyamos el culo, pues en función de cómo esté el respaldo, si está más tumbado o si está menos, pues también podremos incidir más en una cosa u otra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos incidir más en la parte de los cuádriceps, aparte de que ya estemos en esa prensa lineal, vamos a intentar que el respaldo esté lo más abajo posible, ¿vale? Probablemente en el 1 o en el 2. Y después vamos a intentar que el peso recaiga en las barras de arriba, ¿vale? Porque de esta manera, digamos que el peso total de la plataforma va a recaer cuando estamos prácticamente a la hora de estirar por completo. Que esto también es algo similar pasa en la prensa pendular. Ahora os voy a comentar también. Entonces, intentamos colocar la plataforma de esta manera, más planita, más hacia abajo, y los pesos, pues que en mayor medida recaigan en las barras de arriba, que hay dos, ¿vale? Y en el caso de que queramos trabajar más lo que sería la cadera, más la parte del glúteo, pues vamos a intentar colocar el respaldo un poquito más arriba y el peso que recaiga inmediatamente sobre la cadera. Y eso se podría hacer con los pies un poquito más arriba y colocar los discos en la barra de abajo. De esta manera, cuando estiramos por completo el glúteo, que es cuando prácticamente la plataforma está abajo del todo y nosotros estamos encogidos por completo, ahí es donde todo ese estrés va a esa parte del glúteo. Es cuando más estiramos, cuando más presión hay. Entonces, vamos a intentar que ahí es donde sea pues lo que queremos trabajar. Entonces, por eso colocaremos ahí los discos. Vale, esto serían así a grandes rasgos las diferencias. Entonces, por lo menos, sabiendo esto, a sacarle partido. Que ya os digo que luego tampoco es que haya una diferencia brutal. Aparte que tampoco necesitáis ir al detalle. Pero es que prácticamente el 99,9% de la gente no necesita ir al detalle. Salvo que seas competidor y necesites, pues en cuestión de desbalances, pues necesites, hostia, pues más cadena posterior o necesito algo más de cuádriceps o el vasto interno no me crece, tal cual, no sé qué. Bueno, ahí puedes jugar, pero por norma general no te va a hacer falta volver loco con
pues el tema del respaldo, con el tema de donde coloco los discos, coloco los discos donde caigan, donde mejor me pille, pum, tal. Ya está, no hay problema. Entonces, bueno, o sea, el peso va a ir y el estrés va a ir a donde tiene que ir. Pero recordar, siempre rango completo, con intencionalidad, en función de cuál sería pues el trabajo prioritario, uno u otro, y luego el posicionamiento, lo dicho, sin volvernos muy locos. Lo que os quería decir respecto a la prensa pendular. La prensa pendular, al final, lo que tiene diferente es el perfil de resistencia, ¿vale? Entonces, no sé qué letra he puesto ahí, pero bueno. Lo que es el perfil de resistencia. Entonces, hay que pensar que cuando más recae la parte del peso en la prensa pendular es de mitad de recorrido para arriba, porque ahí es donde lo sostenemos realmente, porque cuando estamos abajo, prácticamente el disco no se levanta, va como hacia ti. Es luego cuando coge esa inercia. Entonces ahí sí se puede aprovechar bastante, pues por ejemplo, a trabajar pues eso, más en negativo, trabajaría de manera unilateral. Eso estaría muy bien porque justo esa parte, pues la verdad que libera bastante y se trabaja bastante el glúteo. Pero bueno, que ya os digo que no me volvería yo muy loco. Simplemente que sepáis cómo pues los conceptos que son, cómo se les puede sacar partido y a partir de ahí le deis una oportunidad. Lo dicho, lo principal de todo es que estéis cómodos. Que estéis cómodos, que tengamos un buen posicionamiento, que no hagamos chorradas con los pies, que a partir de ahí vayamos descubriendo cuál es nuestra posición anatómica correcta, lo vamos a decir así. Y luego, pues oye, si quiero hacer más hincapié en la cadena posterior, los colocaré de una manera, si quiero hacer más hincapié en la parte anterior, los colocaré de otra. Siempre con una buena intencionalidad y el recorrido completo. Vamos, eso por descontado. Y eso sería todo, porque tampoco es que haya mucha historia más. Al final es algo que siempre se ha dicho y que actualmente sigo viendo en los gimnasios. También es cierto que suele ser, pues eso, pues chicas que igual justamente no es que yo solo quiero glúteo, es que yo quiero trabajar la zona aductora, entonces separo mucho los pies, tal cual. Mira, se lo digo muchas veces a Noé, no te vuelvas loca. O sea, para trabajar el glúteo, porque si todas quieren tener un glúteo enorme y poquita pierna, no sé, es muy complicado. Es muy complicado y habrá casos contados. O sea, por norma general, si quieres que te crezca el culo, inevitablemente va a tener que trabajar algo el cuádriceps, algo el femoral. O sea, por cojones va a crecer en consonancia a todo. Yo entiendo que si tienes una pierna muy grande, pues el culo no dé tanto, no sé, no sobresalga tanto. Pero una cosa es esa y otra cosa es no querer nada, querer tener 2 palillos por pierna y tener un culo muy grande. Es que es insostenible también. Es que es como el ejemplo que os comenté de la espalda. No, yo quiero tener una espalda a la hostia, pero no quiero tener antebrazos. Vamos, es que ni haciendo todo con straps y haciendo así con la mano, ¿sabes? Sin sujetar la barra. No, o sea, tiene que ir en una consonancia todo, en una armonía. Entonces, no me volvería loco respecto a eso. Intentar hacer el trabajo, vamos a decir, de la parte del glúteo con esa intencionalidad, aparte media y talón, recordar que para ciertos ejercicios, como pasa con esto de la prensa que os digo, a medida que el torso se echa más hacia adelante, como puede ser en las zancadas búlgaras, etcétera, más trabajamos también la cadena, o sea, la cadena posterior, la parte del glúteo. Entonces, eso es lo que pasa igual si coloco el respaldo para arriba. Pues os he dicho que aprovechéis eso y coloquéis el peso abajo. Y de esta manera, con los pies arriba, vamos a trabajar muchísimo más el glúteo, que es exactamente el mismo patrón que si hacemos una sentadilla búlgara, ¿vale? Y recordar que en la sentadilla búlgara es muy importante que tengamos la parte de la tibia y peroné, pues totalmente paralela al suelo, que no se mueva ni hacia adelante ni hacia atrás. Mira, de esto igual si hago un vídeo explicando porque suelen ser errores muy comunes. Igual hasta me animo con algún vídeo en plan superpuesto, a ver si puedo hacerlo, pero sí, esta sería un poco la idea. Así que bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que se hayan entendido los conceptos. Hay algún colega que me dice, bueno, pues es que tampoco está diciendo nada nuevo. Bueno, a ver, no hay nada nuevo como tal, porque claro, tú me llevas escuchando esto toda la puta vida, pero bueno, que igual hay gente que lo necesita. Entonces, oye, son conceptos básicos, creo que son unos mínimos que deberíamos de tener todos. Es algo muy sencillo de entender. Oye, que no entendemos algo, lo ponemos en comentarios, me preguntáis
intentaré hacer otro vídeo y listo, pero yo creo que así a grandes rasgos esto está más que explicado. A partir de aquí, lo dicho, oye, nosotros tenemos que seguir nuestro camino, nosotros tendremos nuestras habilidades, tendremos nuestra fisionomía y tendremos que adaptar las cosas a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Lo demás, pues irá viniendo. Así que lo dicho, chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis dejar en los comentarios, lo dejáis. Oye, si os ha gustado, pues dejar también vuestro like, que siempre se agradece. Y como os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos. No os despistéis.